Fíjate ahora. Bueno, Ahí está, ahí está. Ahí ya dejaron una duda en el chat. sí, ahí justo la había leído, pero estaba... Bueno, lo de las onceras es casi la última parte, o sea, es la última sección que vemos, si se quiere, o temática de lo que vimos en la cursada. La idea del texto de Jaureche es en algún punto relacionado con el texto tal vez de Quijano, por parte de la cátedra, y por el tema de la hegemonía de Gramsci. Es el plantearnos, bueno, por qué eh, somos o más que hay dos posturas tan radicales o tan diferentes con respecto a, bueno, a América Latina y al modelo eurocentrista de Europa o, bueno, norteamericano inclusive. Que, digamos, notamos que hay varias diferencias, tanto transculturales como de aspectos de otra índole. Podríamos hablar de la política, ¿no? De diversas secciones en las que nos sentimos de algún punto inferiores. Bueno, Jaureche va a plantear, digamos, por decirlo de alguna manera, primero plantea diversas posturas, bueno, que nos quieren hacer creer, él sostiene, eh, a ver, le escribo yo, eh, cualquier cosa, es, o sea, bueno, que tiene que activar el micrófono y le va a saltar algo, si alguno después se lo puede escribir. Eh, Vuelvo. Jaureche va a plantear que entonces hay muchas veces eh, personas o sujetos que nos quieren hacer creer estas posturas de inferioridad. Por lo cual ya nos quieren hacer instalar una idea de que eso se establece así y es como que es muy difícil poder revertirlo, ¿no? En este caso, él había después llevado a la soncera, le va a decir que hay distintos tipos de soncera, pero una que es la soncera madre, que es la que, podríamos decir, funda todo este tipo de pensamiento. Para él, leamos, el pensamiento este es el de civilización y barbarie, que está propuesto por Sarmiento, está en la corriente también, en algunos casos, de Alberdi, cuando surge, digamos, la idea de la Constitución, ¿no? En 1853, y todos esos, en esa cuestión de la época, surge la idea ligada a Sarmiento de que, bueno, lo que estaba habitando en Argentina, ¿no? Era básicamente no servía para lo que solicitaba la República, el desarrollo nacional. Había que trasladar o transportar, digamos, como quieran decirlo, diversos elementos que él notaba que existían tanto en Europa como en Estados Unidos, y que esos eran las bases o los pilares fundamentales que necesitaba tener Argentina. Prácticamente, o sea, en posturas, digamos, muy simples, lo de acá no servía y había que importarlo de afuera, como del lugar. Y después, bueno, Sarmiento no es que solamente se quedó con esa idea, que ya se había visto, si no me equivoco, digamos, en libros anteriores a él y todo, y después, bueno, cuando pudo llegar a ser presidente o tener cargos públicos en Argentina, lo hizo. Transportó o trasladó a varias personas que querían habitar el país, y una vez que bueno, se empezó a realizar esa postura, lo empezó a afianzar. Por ejemplo, bueno, él sostenía, por dar un ejemplo, el idioma. eh, Él trajo a varias maestras y docentes de Estados Unidos para que enseñen inglés. Pero la idea era, digamos, fomentar mucho más allá el inglés, Instalarlo, lo ¿no? que, claro, básicamente, como que sea el paralelismo que tal vez hay en Paraguay con respecto al guaraní y al castellano o al español, que lo vieron lo vieron sí en el texto de Galeano, digamos, las posturas que se hacen, ¿no? Para el que habita, para el ciudadano paraguayo, hablar, digamos, guaraní
para algunos es, digamos, de bruto, de alguien que no está adaptado a la nueva sociedad, y en cambio, o sea, hay que darle más importancia al español o al castellano, mejor dicho. Eso es lo que va a pasar en esa época con Sarmiento. ¿Por qué digo la soncera madre? ¿Por qué él dice que es la soncera madre? Bueno, porque a partir de acá luego van a haber diversas políticas o diversos aspectos en los que se va a seguir fomentando todo este tipo de soncera. Soncera, la idea es querernos hacer de que nosotros por algún punto somos inferiores a Europa y a Norteamérica. Y la única solución es, utilizando la metáfora que utiliza Jauretche en el libro, trasplantando el árbol. Es decir, agarrar algo de estos lugares y traerlo acá sin ningún tipo de modificación. Claramente, a lo largo digamos, del texto después se va a ir ampliando en algún tipo de desarrollo. ¿Por qué no funcionó? Claramente no funciona por un aspecto primordial, que es la cultural. O sea, más allá de que haya podido hacer todo lo que él quería, no funciona porque después hay diversos elementos culturales en los que no se puede adaptar una situación a la otra de la misma manera. Vuelvo a repetir esta cuestión de las maestras, o cuando él quiso traer a gente de Europa, vino de sectores que tal vez, como vuelvo a repetir, como dije en la clase de apoyo anterior, fueron más fundamentales tal vez para el país que Pero no era la gente que no tal vez era lo que quería. quería Sarmiento en realidad. No era lo que quería Sarmiento, claro, eran porque la mayoría de los inmigrantes que vinieron para esos años, finalizando 1800, eran de los sectores marginados de España e Italia, de las zonas más pobres. Sin embargo, tal vez fueron los que trajeron más desarrollo y productividad al país para esos años. Pero no era lo que, digamos, con las costumbres, las tradiciones que tenía ese sector, no eran las que coincidía con Sarmiento. Por eso para Jauretche el modelo de Sarmiento fracasó y él agradece, ¿no?, que haya fracasado. Sin embargo, él entonces, Jauretche igual lo que sí va a seguir sosteniendo es que a la soncera hay que tratar primero de enfrentarla, o sea, decir, bueno, de conocerla, de admitir que nosotros en algunos aspectos estamos equivocados. Una vez que tengamos ese conocimiento, vamos a poder enfrentarla, ahí sí mucho mejor, vamos a poder confrontarla y decir, no, esto está equivocado, esto no es así, porque acá hay otra cultura, yo tengo esta tradición, yo tengo estas costumbres que son muy diferentes de las del resto del mundo, o en esos aspectos particulares. Y no significa que yo sea inferior en ese sentido, ni que ellos sean superiores, porque son dos modelos totalmente distintos. O sea, se trata de, a través de conocer la soncera, romper ese eurocentrismo que podemos llegar a tener en muchos aspectos. Sí hay, obviamente, cuestiones que tal vez no nos podemos hacer ajenos, podríamos hablar del aspecto económico, tal vez, por ejemplo, ¿no?, en Estados Unidos el dólar, en Europa el euro o la libra en Inglaterra. Bueno, ahí hay aspectos que se nos escapan, pero siempre entendamos que Jauretche habla en aspectos culturales o en todo ese aspecto folclórico, por eso también la relación con el texto de Quijano y del texto de Gramsci, de Folklore, de Homero Mansi, porque está muy ligado a la cultura de lo popular. Sí, en el texto de Quijano, hago esta mención y después cualquier cosa seguimos con las otras dudas, aparece al principio esta cuestión de la idea del imperialismo, que es diferente del colonialismo. Y eso como para centrarlo en aspectos económicos. Pero ese aspecto, digamos, él va a decir, el imperialismo es una asociación de países por intereses mutuos. O sea, yo me hago aliado de un país porque tengo un interés afín. Sí, generalmente el país menos desarrollado tiende a perder en esa relación. O no, depende de cómo se den las negociaciones. Pero esa vinculación o esa relación que se puede terminar dando es afín entre digamos, aspectos más políticos que económicos. O sea, ¿va a tener frutos económicos? Claramente que sí, depende de la negociación que estemos hablando. Pero es diferente del colonialismo, donde era algo que era impuesto directamente, donde había una explotación, donde se saqueaban los recursos. Es claramente diferente la postura del colonialismo, en donde era un sometimiento tanto físico como de otros ámbitos,
a hablar del imperialismo, donde es una asociación de intereses mutuos entre dos países. Eso como para hablar de los aspectos económicos, pero que Jauretche no lo vincula a esa cuestión. Estoy leyendo Julián, tu... Sí, decime. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Bueno, Decime. en el examen de la cursada con Margarita, la Sí. primera pregunta fue, que a mí me descolocó un poco, rebatir los presupuestos centrales del paradigma racionalista de la modernidad. Este, Ujú. con, Sí. con paradigma racionalista de la modernidad, no recordaba bien en qué clase estaba, pero bueno, después lo resolví, pero igual me quedaron algunas dudas sobre ese paradigma y sus presupuestos, digamos. Eso habla, si no me equivoco, Quijano, ¿no? Claro. A ver, es, digamos, la confrontación entre lo que se conocía antes como la antropología, digamos, anterior, por decirlo de alguna manera, que era mera etnografía, que era esta cuestión, digamos, de observación. Bueno, ¿cómo nos paramos hoy? Pero sí, con respecto a Quijano, está la cuestión del paradigma de la racionalidad, cuando habla del modelo de conocimiento. Quijano, al hablar del modelo de conocimiento, va a decir que antes había un modelo eh, que se instaló, digamos, universalmente después, que era el modelo de conocimiento europeo. Es decir, vos para llegar al conocimiento era la relación entre un sujeto y un objeto. Básicamente, o sea, vos para llegar a conocer daba esa relación nada más. No había, digamos, un otro en esa intermediación. ¿Esto qué significa? Que yo para conocer nada más me vinculo con la cuestión que a mí me interese y voy a llegar, digamos, sin ningún tipo de problema. Basado, o sea, llevado esto a la relación de Europa, a Europa no le interesaba, o a los conquistadores, no les interesaba una vez que descubrieron América, bueno, en otros lados del mundo, como África, como Asia, no me acuerdo cuál texto también habla de la explotación en los distintos continentes, no les interesaba la cuestión de la cultura, las tradiciones, qué símbolos tenían, a qué dioses se representaban. Directamente no les interesaba porque no estaba digamos, en su interés. Básicamente, o sea, es una forma de justificar todo lo que después vino, ¿no? De la cuestión de la colonización. Yo voy, vos directamente, hasta en una postura de superioridad, claramente ya, ¿no? Eso sin ningún tipo de duda. Lo mío es lo único que importa, o sea, es un modelo de conocimiento narcisista, podríamos decirlo, egocéntrico, y mirado de una manera plenamente individual, y como Sí, digamos, que el europeo. se puede Sí, relacionar decime. directamente con el racismo, digamos. O la clase de Claro, Fraude de explicación del racismo, como sentirse superior, una cultura superior a la otra y sin la necesidad de buscar una interrelación, digamos, ¿no? claro, Ahí, claramente, tal cual sí. como decís, se puede vincular con el texto de Fraguas, donde, bueno, estaba esta cuestión de llevar a cabo el modelo de conocimiento. No interesaba este tipo de vincular, de relación, de conocer otros elementos que no sean los míos, que estaban ya en boca mía, y por lo cual, bueno, llevó a todo lo que se realizó. ¿Qué se va a Ahí. proponer ahora? ¿O qué empezó a surgir a partir después de todo esto? No, que para el modelo de conocimiento se tiene que plantear una existencia del otro. Es decir, yo para llegar a conocer algo, tengo que tener la necesidad de que haya otra persona también que me garantice eh, esa posibilidad de poder llegar a conocer algo. Yo no puedo, era individual. Esto que plantea ya una idea de totalidad, ya destierra esta idea egocéntrica digamos, de una cuestión de que hay algo superior por encima de otro, y garantiza también el reconocimiento de una heterogeneidad. Es decir, vos podés ser totalmente diferente a mí, pero sin embargo no significa que yo no pueda conocer lo que digamos, a vos te pertenece, y lo mismo, bueno, en viceversa.
por eso es tan importante ahora la idea del otro, porque con este modelo de conocimiento nuevo se supone que no tiene que haber una desigualdad y que por eso mismo ya todos necesitamos de todos, por decirlo, ¿no?, de alguna manera, y somos cada uno en este sentido, es indispensable que haya un otro. Él cuando termina el texto va a decir, nosotros necesitamos poner en énfasis este nuevo paradigma de modelo de conocimiento, porque con este paradigma de conocimiento desterramos al anterior paradigma europeo, que es el que criticamos, y llegamos a la descolonización epistemológica. La descolonización epistemológica es decir, cuando ya reconocemos que de la perspectiva de otra persona. Y a eso, bueno, él después habla de una sociedad que sería una totalidad orgánica, en donde, bueno, se llegaría como a un plano más de esto que te estoy diciendo, ¿no?, de heterogeneidad, de una totalidad muy importante, que no se veía reflejada claramente con el otro paradigma anterior. Eso básicamente, ¿no? O sea, Clarísimo. el paradigma anterior, que tenía la idea del sujeto con el objeto, ya no funciona más, o no es, digamos, el modelo para llegar al conocimiento. O sea que el sujeto-objeto sería claramente el racionalista de la modernidad, ese mismo paradigma. Claro, ahora, digamos, ese fue el paradigma, digamos, anterior. Ok. ¿Y este Y tendría un después, nuevo nombre o no? O porque no lo supe reconocer si hay si este paradigma tiene como un nombre, digamos. no, o sea, este sería el paradigma, digamos, en mi caso, sería el paradigma moderno. Es decir, es Ok. el nuevo paradigma que surge que hay que plantear de la cuestión de la racionalidad de Quijano, en donde para llegar nosotros al conocimiento dependemos del otro. El otro era un paradigma, o sea, el otro es como una crítica al paradigma europeo anterior, para mí. Lo Ok. que él plantea ahora es el paradigma, bueno, ¿cómo tiene que ser el paradigma moderno? Tiene que ser de esta manera. Sí, no sé quién había comentado. Ah, Carolina. Sí, que para llegar, o sea, me plantearon la cuestión esta de que, bueno, cómo era el paradigma del conocimiento anterior, en base al texto de Quijano, que era la idea de que vos, para llegar al conocimiento antes, se suponía que solo tenías que estar en vinculación con un objeto, o sea, el sujeto en vinculación con un objeto. Ahí no hay una idea del otro. Es decir, yo no necesito de otra persona o de otro sujeto para poder llegar a conocer algo. Esto no facilita, digamos, las cuestiones de la relación que pueden haber entre distintos grupos de personas, en este caso, bueno, llevado a cabo a los procesos de colonialismo, y por lo cual no interesaba conocer otros aspectos en este caso, por ejemplo, al europeo no le interesaba conocer el aspecto cultural que podría llegar a tener alguna tribu o algún pueblo aborigen de América. Básicamente lo que interesaba después era imponer todas las creencias o los símbolos, etcétera, que tenían los europeos para con nuestros pueblos originarios. ¿Qué va a decir? Bueno, Quijano, que para, digamos, de alguna manera despiazar este paradigma necesitamos crear uno nuevo. Este paradigma nuevo es el del nuevo conocimiento que necesitamos de la idea del otro. Es decir, en donde un sujeto, para llegar al conocimiento, tiene que estar vinculado a otro sujeto, y el objeto sí va a estar tal vez intermediando, pero no es la cuestión indispensable. Ahora, lo indispensable es el sujeto, en vinculación con otro sujeto, para llegar al conocimiento. A partir de esto, Quijano va a decir, se va a llegar a una descolonización epistemológica, en donde se requiere sí o sí la idea del otro. Esto garantiza un aspecto de totalidad, una, una mayor igualdad, y en donde va a haber múltiples heterogeneidades, es decir, yo al poder reconocer la perspectiva cultural de otros sujetos, me enriquezco culturalmente. Ya sé que lo mío no es solamente lo único que digamos, habita en el mundo, sino que también me puedo enriquecer con distintas miradas o perspectivas culturales, ya sea tradiciones, ya sea de símbolos, ya sea de religiones, y hay un montón de facetas en donde, digamos, reconocemos que hay un montón de aspectos que que no significa que los míos sean inferiores o superiores, simplemente es uno de los tantos que pueden existir
o coexistir en una sociedad. Después, bueno, claramente que depende de la sociedad en la que estemos hablando, van a haber más aspectos a vislumbrar que otros, pero básicamente la idea es esa, que era lo que habíamos hablado, el paradigma del conocimiento de la racionalidad nuevo. Bueno, Andrea, estoy leyendo, sí, ahora sí, tu consulta. Claro, son distintos conceptos que están muy, muy vinculados de la primera parte. Justo ahora me habían mencionado el texto de racismo de Fraguas. Bueno, sería un texto que estaría muy vinculado, ¿no?, con los conceptos de diferencia, desigualdad, etnocentrismo, de ignorancia construida y alteridad. Hay otros dos textos. El de ignorancia construida, si no me equivoco, es un texto de una nota en donde básicamente se plantea esta cuestión de que nosotros para a veces conocer, pero de manera errónea, diversos aspectos que desconocemos, culturales, de otros lados del mundo, nos construimos unas miradas o unas ideas, podríamos decirlo en algún sentido, cargadas de estereotipos o distintos tipos de creencias que son erróneas, que no son... Era el texto sobre el Oriente. Claro, bueno, ahí está, ¿no? En el texto periodístico del Oriente Medio se plantea la cuestión de que, bueno, digamos, la mirada que se tiene sobre esos lugares no son de una forma iguales a otro tipo de sucesos. Por ejemplo, lo que sucedió ayer, que sucedió, si no me equivoco, es en el lugar del Líbano. Sí, en la embajada. Ya rápidamente... ¿Cómo? La embajada argentina, ¿no? No, o sea, no, digo lo que sucedió ayer, esto de la explosión y todo. Claro, sí. Rápidamente se dedujo, o sea, la cuestión de si fue un accidente o si es un atentado. Y si bien ahora ya está más globalizada la idea del terrorismo o de los atentados que se pueden dar en diversos lugares del mundo, no es, digamos, algo digamos, ilógico que una persona rápidamente tienda a pensar de esa forma, más en un lugar así, por toda la cuestión de la construcción que ya uno se viene, digamos, que viene incorporando debido a diversos sucesos que fueron ocurriendo. Es decir, algo que ocurre en el Oriente, digamos, relacionado a algún aspecto así, ya directamente lo vinculamos muchas veces con el terrorismo. O así con un montón de otras cosas. Por eso digo estereotipo. Estereotipo es esa cuestión de la creencia que nosotros tenemos, casi, digamos, generalizada, de un montón de aspectos a los cuales, al desconocimiento que tenemos, rápidamente lo asociamos. No significa que después no haya sido un atentado o algo de eso, pero digamos, el tener la primera cuestión que se nos puede llegar a venir a la cabeza, eso sí, es, digamos, esta cuestión de la ignorancia construida. El ejemplo, bueno, claro, justo que se propone la cátedra con esto del Oriente Medio, va apuntado a eso. Creo que no sé si había de la vestimenta o de otro tipo de aspectos en los que nosotros ya rápidamente hacemos una lectura de qué puede generarse en un sujeto o con qué puede estar vinculado de alguna manera. Y después, bueno, por eso mismo está todo vinculado, ¿no? Porque cuando hablamos de alteridad, habíamos de esta cuestión de cuando nos acercamos a una persona, ¿qué nos puede llegar a ocasionar esta persona? El texto de alteridad está vinculado a cuando nosotros vamos hacia otras partes del mundo, como hacer un trabajo antropológico, si no me equivoco. Pero bueno, en estos viajes a nosotros nos puede suceder diversos tipos de cuestiones que están relacionadas con lo extraño y con lo familiar. A nosotros generalmente nos va a llamar mucho la atención con diversos tipos de elementos, ya sea culturales, ya sea, digamos, de aspectos de personalidad, que pueden ser muy diferentes para con nosotros, y nos va a generar esa sensación de estar distantes, de estar lejos, de ese extrañamiento que va a llamar el autor. Pero después, bueno, el aspecto de los familiares, es decir, bueno, nosotros a medida que nos vayamos incursionando en estos nuevos tipos de sociedad,
vamos a tener una cuestión de nostalgia con lo que nosotros pertenecemos, por decirlo de alguna manera, de donde nosotros venimos, en donde, bueno, vamos a estar con esta cuestión de tener estas ganas de volver, estas ganas de, bueno, quiero estar de vuelta con los míos, con mis pares, etc. Entonces, bueno, es como que hay que hacer, dice, la experiencia es enriquecedora si se hace una mediación entre estas dos partes, entre lo que es extraño y lo que me puede llegar a resultar familiar o lo que puedo llegar a tener. Pero esto se logra con la experiencia, digamos, bueno, en el texto se habla de la experiencia en el extranjero, y que a medida que va sucediendo es como que, bueno, sigue siendo mucho más enriquecedor, ¿no? Y justamente lo que se plantea también es que la alteridad no es posible sin el etnocentrismo, porque si uno, digamos, no tuviera una mirada etnocéntrica, etnocentrismo es la mirada hacia adentro, ¿no? Digamos que lo de uno es lo mejor o lo superior en algunos aspectos. Uno puede no tener esa idea, pero es casi inviable que después, una vez que uno vaya a algún lugar, no surja, no suceda. Porque, ¿cómo haces para desterrarte o despiazar todo lo que vos llevás cuando vas a otro lugar? Es casi imposible. Por eso mismo se da la alteridad. Ahora, nosotros podemos hacer este juego de roles, vuelvo a decir, del extrañamiento, de la nostalgia, de lo familiar, para poder tener una experiencia enriquecedora. Con respecto, bueno, a los otros conceptos, está más relacionado con el texto de Fraguas, que ahí sí no hay, digamos, otro tipo de, casi de vinculación, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, voy a volver a leer los conceptos. Sí, desigualdad, diferencia. Hablamos justamente de esto, ¿no? De esta cuestión de, ya más que nada, no sé si tanto de racismo, sino esta cuestión de, bueno, estas perspectivas diferentes que nosotros podemos llegar a tener o a conservar por diversos elementos. En base a los textos que estamos viendo, la idea es que a medida que nosotros vayamos explorando, diversificando diversos elementos que son ajenos a los nuestros, va a ser mucho más enriquecedor, placentero, y hasta en un momento ya vamos a tener cierta familiaridad para poder explorar lugares que nosotros tal vez no teníamos intención en algún primer momento. Eso está más que nada vinculado al texto de alteridad y al texto, bueno, de Oriente Medio, ¿no? En donde, bueno, ahí sí podemos hacer una relación entre estos conceptos, tanto de diferencia, de desigualdad, de ignorancia construida, del etnocentrismo, que era lo que había mencionado recién, ¿no? Que la alteridad no se da sin el etnocentrismo, y bueno, después también del aspecto cultural de la diferencia. No sé si hay alguna otra duda que vayan así, digamos, vamos hablando de los distintos textos. Digamos, yo no tengo problema en ir hablando cualquier cosa a medida de que vaya dándose la clase, pero bueno, vuelvo a repetir, la idea para mí sería más enriquecedora que vayan tirando dudas y que, como vamos viendo, como son muchos los textos que están vinculados con algún concepto, a medida que surge una duda, lo vinculamos con 2 o 3 textos, y tal vez eso hasta puede ser mucho mejor que tal vez que yo vaya explicando un texto uno por uno sin hacer casi ningún tipo de relación. Pero bueno, si alguno tiene una duda, si no, bueno, voy nombrando algunos conceptos con los que podemos hacer relación a los que vimos recién, y vamos así avanzando. Juli, vos decís que lo de hegemonía lo pueden tomar. O sea, lo tomaron en el llamado anterior, pero... Claro, no sé si lo tomaron en el llamado anterior, la verdad, porque yo el modelo Nuria, parcial que me pasaron, creo que no. Sí, Nuria lo había ¿Nuria tomado. lo tomó? Sí, en un tema lo tomó. Bueno, no sé, claro, no lo vieron en este cuadro. Sí. No, hegemonía no lo vimos. No, yo tampoco. Claro, No, era eso lo que iba a decir. Corsín no lo dio. El tema es que Nuria lo tomó en el parcial en uno de los temas, en el final. Claro, igual todas las cátedras tenían
los mismos textos, digamos. O Claro, todos los profesores. Sí, pero no sé Claro, qué porque eran pasó los y mismos textos lo los dos. tomó, lo incluyó en el final, lo había incluido. en el Claro, final. pero todos los finales de los profesores fueron todos distintos tampoco. También, no es que fueron todos iguales. Cada profesor hizo su final. Sí, sí. Claro, yo desconozco si Nuria tomó hegemonía personalmente. Sí, lo tomó por eso, quizá Por- tenía la duda, claro, porque no, no pero sé si lo digo, tomó. lo, Ah, lo tomó en presencial. el final, claro, sí, pero no sé si lo dio en la clase presencial. No, no Yo sé, la cuando la verdad. cursé sí, pero era totalmente diferente. En caso de que lo llegue a tomar, yo calculo que iba a estar vinculado con, no sé si ahora me podés decir, Juan, con qué textos estaba vinculado, pero calculo. Creo que era lo de Gramsci nada más. Lo Con de el Gramsci. de Gramsci. Claro, Gramsci sí Otro no. es el concepto. Ah, bueno, si era solo eso, Sí. porque, digamos, voy a definir el concepto de hegemonía rápidamente. No sé si alguno ya lo tuvo la posibilidad de verlo en otra materia tal vez, pero hegemonía es la idea de un sector, digamos, de la sociedad, de la élite, o, digamos, de la clase alta, o digamos, algún mandamás, que nos quieran hacer creer que los intereses que les corresponden a ellos también les correspondan a ustedes. No sé, a mí, por ejemplo, una vez para explicarme este concepto, me dio un ejemplo con la tarifa de gas. Que una persona considere que la tarifa de gas sí está bien que me la aumenten, que valga no sé cuánto tiene que valer, porque las empresas, o sea, porque para las empresas tienen que llegar a invertir, si nosotros pagamos nada más, si pagamos esto, es un monto muy poco y no pueden hacer nada y luego van a haber cortes o no va a llegar a otros lados. Pero esa persona tiene grandes dificultades económicas o digamos, tiene un montón de procesos por los cuales todavía no sucedió, bueno, ahí se habla de hegemonía, es decir, esa idea de que vos estás avalando algo que tal vez no te corresponde o no es necesario que lo hagas. Lo mismo la idea tal vez del campo con respecto a uno mismo, es decir, son ideas que tal vez no están equivocadas, pero en donde tal vez a vos no te correspondería hacerlo. Por ejemplo, la idea también de, no sé si aparece en algún texto, pero estaba la función de que, bueno, si uno sostiene que el campo garantiza que, bueno, haya mayor desarrollo, lleguen mayores dólares y todo eso, o sea, al país, bueno, porque igual vos tenés, en caso de defenderlo, si no estás en nada vinculado a eso, pero vos tenés la idea de que el campo somos todos. Bueno, esas ideas son lo que para Gramsci significa la hegemonía, que vos avales o defiendas algo por más que no te corresponda, que según Gramsci son impuestas de arriba, ¿no? Después eso lo podemos debatir. Lo podemos debatir en caso de que, bueno, si corresponde, digamos, si es impuesto, si hay una relación en conjunto. Bueno, ahí está. Ah, gracias, Andrea. Claro, justamente es eso. Es decir, llevado al caso de este concepto de hegemonía que les acabo de mencionar, es muy, digamos, si nosotros consideramos que, por ejemplo, ¿cuántas veces habrán escuchado o leído que el primer mundo, Suiza, no sé, Noruega, por nombrar algunos países, son, digamos, de primer mundo, porque tienen, digamos, las culturas son muy diferentes a las nuestras, además, pero todo en un sentido de superioridad y como que es algo inalcanzable, desconociendo tal vez totalmente las culturas que nos diferencian. Pero claro, ahí hay una cuestión de inferioridad muy fuerte. Es decir, nosotros vemos a esos países como ejemplos en muchos sentidos de tradición, de normas, de reglas, que vemos que son inviables acá, o que consideramos que son inviables, o que son, digamos, que no son compatibles. Pero cuando vemos que hay sucesos que también suceden allá, no los vemos reflejados acá con la misma cuestión energética, podríamos decir, de rechazo. O hasta se lo trata como excepciones. Por ejemplo, por mencionar Escocia, son muchos los ejemplos que uno puede dar de diferencias culturales, pero en un sentido de que tal vez una persona te los puede marcar de inferioridad.
Sin embargo, no son pocos por ejemplo, los partidos de fútbol de ese país que se dan, en donde hay batallas campales, en donde las hinchadas salen con bengalas y digamos, todo se arma un colorido, pero que es muy peligroso, que se prende fuego, que hay incidentes en las afueras de los estadios, pero vos no ves reflejada la crítica en base a eso acá. Entonces, que son tal vez sucesos que ocurren o que surgen. Y bueno, nombro Escocia porque es un ejemplo diseminadamente, pero también sucede en Grecia, también sucedió en otros países. En Alemania se suspendió un partido por cánticos racistas, es decir, hay diversos elementos por poner en juego elementos donde no se hace la comparación. Y yo creo que en ese sentido es donde es muy difícil hacer una descolonización, porque cuando comparamos, pero solamente lo negativo con claramente lo mejor de ellos, y bueno, no se va a dar una proporción exacta. Vuelvo a la cuestión de la economía. La economía es uno de los aspectos en donde sí, tal vez vamos a seguir perdiendo, pero después hay un montón de otros elementos que puede ser, digamos, bueno, el compañerismo argentino, la amigabilidad, esta cuestión de la relación que nosotros tenemos, que es muy diferente a otros en el mundo, que se los tratan de fríos o digamos, de una manera muy distante. Eso tal vez no lo valoramos demasiado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que es más que nada vinculado a ese aspecto. Claramente, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, por algo no es solamente, o sea, una construcción o una idea nuestra. Hay diversos elementos que pueden jugar para eso. Los medios de comunicación, algún sector partidario que le conviene que exista este tipo de reacciones, líderes de algunas instituciones. Hay un montón de lugares en donde se puede dar este tipo de lo que es para Gramsci la hegemonía. Y que como ya está tan instalado, es muy difícil lograr este tipo de descolonización. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, vuelvo tal vez a lo de Gramsci, es reconocer lo que para él son las onceras y poder así de algún modo enfrentarlo. Es reconocer, no, esto me parece muy bueno lo que nosotros tenemos. Esto tal vez lo podemos llegar a mejorar, pero no es algo, no hay una diferencia abismal o que sea, digamos, o que esté muy lejos. Lo podemos afrontar. Vemos que en otros países esto también sucede, no es algo, digamos, solamente de acá. Eso, digamos, son diversas las vinculaciones o las relaciones que nosotros podemos hacer. Lo importante, vuelvo a repetir, en caso de que, o sea, no se alteren o no se preocupen si llegaran a preguntar esto, más allá de que no deberían porque no lo vieron, porque el texto de Gramsci de hegemonía, si bien se centra en el concepto, creo que tiene algunos rasgos particulares, pero bueno, nada más si lo vinculan con el concepto y con los textos estos que yo les mencioné recién, tal vez vuelvo a repetir, del modelo de Quijano pueden tomarlo, de Jauretche y de las onceras, yo creo que va a estar bien. Pero bueno, no se preocupen si se los toman, más o menos si suponen estas condiciones que les fui dando, yo creo que la respuesta va a ir por buen camino. Es la vinculación de decir, bueno, ni todo lo nuestro es tan malo como nos quieren hacer creer, y tenemos muchas cosas buenas que tenemos que valorar mucho más. Ahí también puede entrar el texto de Gramsci, sin embargo, del folclore o de lo popular, que es los aspectos que nos hacen querer ver de que lo popular no funciona o no sirve, o es algo nada más pintoresco, que es algo inferiorizado con conocimientos científicos o de otra índole, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y que muchas veces puede funcionar mejor estos conocimientos populares o folclóricos, o que son de estandartes para la sociedad, mucho más que aquellos otros que sí tendrán algún respaldo teórico, metodológico, pero que a fin de cuentas no sirven para expresar lo que sucede en la sociedad. Bueno, eso más o menos, no sé por qué lo preguntó Nuria, sinceramente, pero bueno, podría ser una Sí, de las posibilidades. ahí lo pusieron en el chat. Lo tomaron y lo pidió que lo relacionáramos con el problema de la descolonización. Claro, por eso sí, por eso mismo Sí.
vinculado, si también tomamos en cuenta el colonialismo de Quijano, lo que se había planteado, también puede estar relacionado a eso, ¿no? Más allá de que lo de Quijano, tal vez el imperialismo y colonialismo es un aspecto más económico, como había mencionado antes, pero puede también estar vinculado. Y también, bueno, con el paradigma del conocimiento. Recuerden que todo, o sea, no es necesario que hagan un respaldo teórico muy elevado o muy elaborado en base a los textos. Pueden mencionar los conceptos, sí desarrollarlos, pero no es necesario, digamos, seguir al pie de la letra un desarrollo del redacción de textos, sino que es más que nada la reflexión de ustedes, que ustedes, en base a una pregunta, se planteen estas situaciones de decir, bueno, ¿por qué creemos, por ejemplo, en base a lo que dijo Jauretche con la soncera, porque tenemos que considerar que a nosotros nos hacen creer cosas, es así, ¿no? Bueno, si es así, porque, bueno, hay una historia detrás que, bueno, vuelve a pasar con Sarmiento, que sucedió. Ahí sí ustedes pueden mencionar, hacer citas textuales, como seguramente lo hicieron en los trabajos prácticos, y en base a eso realizar una elaboración más fuerte. Pero lo importante es esto, la reflexión que ustedes puedan hacer en base a los textos, y que bueno, ahí sí se vea reflejado el conocimiento no tanto teórico, sino bueno, de elaboración de redacción que ustedes pudieron llegar a hacer. Bueno, no sé No, es si que hay creo que apuntan, alguna... apuntan a eso, a las comparaciones y a las reflexiones nuestras. O sea, si vos llegás a poner algo estrictamente teórico, no te lo toman. No, claro, bueno, eso, claro, sí, fuera En de todo caso hay discusión. que citarlo, porque si no también te echan. Claro, si vos pones algo, claro, textual de algún módulo, de algún párrafo, tiene que estar textual citado con el nombre del autor, número o sea, la página, eso sí. Pero Sobre me todo, parece que sobre sí. todo por la extensión, porque creo que pidieron 5 hojas, 5 carillas máximo. Sí, sí, no toquemos ese tema. Claro. Claro, sí. Sí, hoy hubo un final que de extensión era máximo 3 carillas y A mí me parecía, pasó, decían, bueno, a mí me pasó de con máximo 4 carillas, el último parcial de antropología, hice 4 carillas y media y me mandó un mail diciéndome que directamente ni lo leía porque no había cumplido con la consigna, o sea que nunca supe si lo hice bien o mal. Por eso te digo que te voy a tener muy en cuenta ser claro. concisa y no pasarme de las 5 hojas. Sí, yo no es porque, digamos, yo la verdad que conozco a 3 o 4 profesores de la cátedra y la verdad que, digamos, no tuve nunca ningún inconveniente. Creo que no fue la mejor manera como llevan adelante este cuatrimestre. Está bien, hay un montón de problemáticas que estuvieron en juego, tardaron como para conseguir los materiales y todo eso, pero bueno, creo que no fue la mejor forma. Sacando eso, sí, denle A importancia ver, a las todo se pautas está, de criterio. obvio, todos estamos aprendiendo en Es, paralelo, tanto los docentes como por eso, nosotros. Pero de repente cada yo tal nunca cual. sé si lo que hice, lo hice bien, lo hice mal, lo comprendí o no, porque una devolución no tuve. Claro, ¿Entendés a qué exactamente. voy? Entonces, si Sí. encima tuve que estudiar todo sola, porque el profesor nunca me dio ninguna clase, simplemente bajé todo el material y los módulos y lo estudié sola, nadie me enseñó a relacionar nada, o sea que, es más, yo me ayudaron muchos el video de ustedes del otro día, más porque a Claro. mí no le conozco ni la cara al profesor, nunca me pasó un texto el profesor de él. Entonces, encima la materia lleva un tiempo que te lleva bastante, es mucha información para leer, entonces mínimo una devolución. ¿Entendés? Mira, fíjate esto, fíjate el otro, a esto le faltó contenido, esto fue muy textual, tenés que saber relacionarlo, hacer hincapié en esto. No, nada. O sea, yo si no es por los del grupo de WhatsApp de los chicos que nos ayudamos entre nosotros, y las clases de la clase anterior que me pasó Juan, y esta,
no iba ni para atrás ni para adelante, recién comprendí con la clase pasada de ustedes, pero la verdad que entiendo que estamos aprendiendo, pero con el resto de los profesores también estaba aprendiendo y más o menos te daban clases de Zoom, te mandaban resúmenes. Acá la verdad que me tuve que meter en un blog, bajar todo y me tuve que arreglar sola. Ujú. Claro, bueno, por eso digo, ¿no? Más allá de después, bueno, la opinión personal mía, creo que no fue la mejor manera de encarar la materia. Pero bueno, ahora ya estamos acá y sí, presten atención a ya los está. criterios de evaluación que se dieron. Sí, sí, obvio. Ahora, recién había leído la duda de Carolina con respecto al contrato sexual. En base a los textos que vieron, hay dos vinculaciones. Es imposible, digamos, hablar del contrato sexual de Fisher sin hablar del texto de la evolución de Mayer. El texto de la evolución de Mayer, bueno, literalmente trata de hablar sobre la evolución. Primero habla sobre lo que se tuvo en cuenta de Lamarck, de las características o los principios que consideró Lamarck de la teoría de la evolución, o cómo hubo un proceso de cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Lamarck sostenía 4 principios, uno en donde hay una existencia en los organismos que se impulsa a la perfección, o sea, existe en los organismos, mejor dicho, un impulso interno que siempre va a tender a la perfección, siempre van a tender a perfeccionarse los organismos. El segundo es la capacidad de adaptarse los organismos a las distintas circunstancias. Este concepto o este principio de Lamarck va a estar vinculado con Darwin, o sea, Darwin después va a retomar estos principios y va a terminar tomando uno de ellos, que es este. Después, él va a decir como que ocurre frecuentemente, o es un hecho frecuente de los organismos, la generación espontánea. La generación espontánea, es decir, esta cuestión de que, bueno, aparece un ser vivo sin ningún tipo de antepasado. Y después sí que hay otros que tienen una herencia de características o rasgos adquiridos. Es decir, hay seres vivos que ya que surgen, que sí tienen rasgos o parentescos con otros organismos que ya existieron, o con otras especies. Para Lamarck es una evolución vertical. ¿Qué significa una evolución en vertical? Que genera saltos, por decirlo de una manera. No hay algo como que va, bueno, de a poquito. No, para Lamarck la evolución es fuerte para hacia arriba, o sea, es decir, no hay, digamos, una evolución lenta, sino que es rápida. Cuando habla Darwin, ¿no? Empieza a hablar primero de la selección natural y luego del origen de las especies, va a hablar de 4 principios en los que algunos va a coincidir con Lamarck y otros no. El primero es que él va a decir que el mundo no es estático para Darwin, sino que el mundo evoluciona. No hay un momento, no hay digamos, algún tipo por decirlo de una manera así, vuelvo a repetir, de linealidad o de temporalidad en la que se frene la evolución. No, el mundo va a estar en evolución. Por eso mismo, el segundo punto, el segundo principio, es que el proceso de evolución es gradual y continuo. Esto significa que no hay saltos y que no hay algún momento en el que se pueda frenar. O sea, siempre se está en constante evolución. Luego va a decir que los organismos semejantes están emparentados y tienen descendencia a un antepasado común. O sea, para Darwin, todas las especies tienen un antepasado en común que, bueno, de ahí sacaron rasgos o características similares. Y que hay en algunas especies, o sea, todas tienen una rama familiar, por decirlo de alguna manera, en donde una es la principal y desencadena un origen de la vida. Y luego sí, ya habla del concepto tal vez más importante de Darwin, o el que más nos acordamos, que es el de la selección natural. Es decir, en donde se produce el cambio evolutivo que se da por un resultado que es esta de la selección. La selección tiene 2 fases. Una es la producción de variabilidad y otra es la selección a través de la supervivencia en la lucha o la existencia. En la primera, es decir, con la selección natural nos garantizamos que haya variabilidad. Es decir, tenemos un montón de especies gracias a la selección natural. Muchas, bueno, pueden ser semejantes en rasgos,
semejantes son diferentes. Al fin y al cabo, siguen siendo diferentes. Y después sí, lo que tiene la selección natural es decir, bueno, ¿cuáles son las especies que van a sobrevivir? Las que son más aptas para determinado momento de tiempo. Las que mejor se pueden adaptar al medio ambiente, las que pueden encontrar distintas características, y bueno, esto va a garantizar de que se extingan muchas especies porque no pueden estar a la par de otras que se perfeccionan. Y por eso, bueno, está la idea también de la cuestión del azar. Es decir, cómo es que una especie pueda sobrevivir o pueda extinguirse. Bueno, puede ser también por mera cuestión de azar. Qué sé yo. Aparece un pez nuevo, por decirlo de alguna manera, que es mucho más rápido, que puede cazar otro tipo de especies marinas, que se adapta mejor al ambiente del agua, digamos, en distintas profundidades. Bueno, ese pez tiene claramente mejores rasgos que otros. Y si esos otros peces no se pueden adaptar al seguimiento de este nuevo pez, rápidamente se van a ir distinguiendo por esta nueva especie que surgió. ¿Por qué digo todo esto? En base al texto de Fisher. Porque bueno, después vamos digamos, cuando vayamos al texto de Fisher, nos encontramos con un texto que habla de los primates, que son los protohímidos, tanto machos como hembras, y cómo fueron, a medida que fue pasando el tiempo, fueron evolucionando. Por eso, digamos, la relación es indispensable entre estos dos textos. El texto de Fisher se trata de estos, digamos, de hablar de los protohímidos, pero es un texto inventado, por decirlo de alguna manera. O sea, la autora se basa en, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros llegamos a ser lo que somos hoy? Y en base a eso está este texto de suposiciones, pero que no son, digamos, tan alejadas de lo que pudo haber sucedido, en base a miles de millones de años. Primero, bueno, va a decir de que la hembra protohímida tenía una época de celo en donde, cuando tenía, digamos, cuando estaba en ese periodo de celo, atraía a los machos protohímidos. Los machos protohímidos en ese momento, bueno, trataban de seducir a la hembra para poder, bueno, tener relaciones. Pero en ese periodo, además, la protegían, o sea, porque estaban todos, digamos, alrededor de la hembra, entonces la protegían de otros, de otros posibles ataques de la fauna salvaje. ¿A qué hora da la pausa después? Y después está la cuestión vinculada con respecto a la comida. La hembra no tiene que salir a buscar la comida, sino que ya los machos le proveen el alimento directamente. Una vez que, digamos, que termina el periodo de celo y que ya la hembra tuvo relaciones con tal vez uno o, bueno, varios machos, los machos se alejan y van a buscar a otra hembra que esté en celo. Cuando la hembra protohímida ya no está en celo, significa que ya está desprotegida, que ya tiene que salir a buscar el alimento por su cuenta, y esto produce de que tal vez en ese periodo pueda morir más. O reciba, digamos, si sigue vinculada a los machos protohímidos, siga recibiendo alimento, pero va a ser escaso en relación al alimento que le vayan a dar a la hembra que esté en celo. ¿Qué va a suceder? Según el texto, va a haber un momento en el que van a aparecer hembras protohímidas en las que la duración del periodo de celo va a ser mucho más extenso, mucho más largo. Esto garantiza claramente que ya hay una diferencia biológica en donde ya marca una superioridad, por decirlo de alguna manera, o que les permite mejorar en este sentido no sé si mejorar la especie, pero sí que pueda sobrevivir más, porque al estar, digamos, en celo mucho más tiempo, esto garantiza que esté más protegida, que esté más alimentada, y claramente va a poder persistir más en el tiempo que las otras hembras que no tienen tanto periodo de celo. Y bueno, esto ya, digamos, acá ya hay un rasgo de que, bueno, esas hembras que tenían un periodo de celo
breve, corto, ya en algún punto desaparezcan. Y den paso a las hembras que hasta podían gozar no solamente ya de un periodo, sino tal vez de distintos tipos de facetas. En la que después, bueno, en el texto es mucho más desarrollado, tal vez hay algunas que tenían muchos, que generaban más placer, o que generaban más orgasmos, etc. Esto todo en base al texto de la evolución. ¿Qué va a ¿Eso es pasar? O todo sea, contrato sexual? claro, es una parte de, bueno, cómo se llega a la evolución de las hembras proteímidas que ya no tienen un periodo de celo, por decirlo de alguna manera, sino que ya pueden, digamos, fertilizar. Cuando las hembras proteímidas tienen hijos o crías, empiezan a suceder esos factores. Al principio, digamos, los machos no le daban tanta importancia a la cría. Era como una cuestión de que, bueno, ya después la hembra se tenía que rebuscar para poder hacer sobrevivir a la cría. Esto generaba que tal vez muchas veces la hembra, saliendo a buscar el alimento para la cría o algo a la fauna, termine, digamos, muriendo, y después la cría inevitablemente también le iba a suceder lo mismo. Sin embargo, si bien, bueno, había sucesos en los que sobrevivían y, digamos, salvaban, cuando empiezan a aparecer diversos aspectos que la autora lo va a llamar como un sentimiento del macho a hacerse cargo de la cría, empieza, bueno, la cuestión del paternalismo, digamos, de que lo acompañe a cazar o que, bueno, esté, digamos, con él, y esto garantiza claramente que, bueno, la cría tenga muchas más posibilidades de sobrevivir, igual que la hembra. Cuando empieza a suceder también cuestiones de emociones o sentimientos que nombra la autora, por ejemplo, a decir, ya al macho protoímido no le empieza a gustar que la hembra protoímida tenga relaciones, además de él, con otros primates del entorno. Ya solo quiere que esté con él. O sea, empiezan a surgir lo que conocemos los celos y otro tipo de sentimientos. Sí, exactamente. Entonces, una vez que empiezan a surgir este tipo de cosas, digamos, el macho tiende más a poder a estar más con la hembra y a tener, digamos, las crías, pero estar acompañado, o sea, a hacer una familia. Cuando se genera esta vinculación es cuando Fisher dice, acá se da el contrato sexual. Es decir, cuando el macho protoímido quiere hacerse responsable del alimento para las crías, del acompañamiento también con la hembra, y que, digamos, darles protección, seguridad, que, bueno, que se garantice, digamos, la existencia de esa familia. Y después, bueno, finalmente se habla de un montón de elementos que nombra Fisher, que, bueno, a medida que va evolucionando el tiempo, se empiezan a generar otro tipo de rasgos. Nosotros, bueno, mencionamos los celos, empiezan a surgir las emociones, los sentimientos, todas cuestiones de afecto, pero también empiezan a surgir emociones también que podamos llamarlas, no sé si negativas en algún punto, pero digamos lo contrario, el egoísmo, el altruismo. Fisher va a decir que tal vez los primates que tenían altruismo eran los que son más capaces de sobrevivir que otros. El altruismo es la supervivencia de uno. Es decir, si vos veías, o sea, pone dos machos salían a cazar y uno estaba en problemas, el otro tal vez salía corriendo, y eso, bueno, ese tal vez tendría más digamos, a sobrevivir que los que no, que los que tenían el compañerismo o la voluntad de poder, bueno, hago una pregunta, sobrevivir. Julián. Tanto él, sí. Lo de Engels, ¿entra también? No lo vieron, me parece, en el cuatrimestre. Lo de Engels era lo del proceso de trabajo, ¿no? Que también está vinculado con el contrato sexual, pero me parece Claro, que por eso no, digo, no o sea, habría que agregarlo si llega a preguntar algo, ¿sería bueno agregarlo o no directamente? Yo generalmente cuando, o sea, a mí me pasó en el final, ¿no? O sea, me pasó tanto en el parcial como en el final. Me preguntaban sobre la evolución, ¿no? Y que de las características de Darwin, ya dudo que ahora pregunten así, ¿no? Pero a mí me pasó así. Y que lo podía relacionar tanto con el texto de Fisher, que siempre me encantó y lo relacioné con ese texto, o con el texto de Engels.
Pero bueno, era, digamos, yo tenía que elegir, no era que yo tenía, bueno, había algo del contrato de Fisher y después había de... No, tenía que elegir. O sea, en ese sentido, no fue como una cuestión de que, bueno, yo podía hablar de los dos. Y siempre, bueno, encima me gustó el texto de Fisher. Como acá yo vi que solamente vieron el texto de Fisher, dudo mucho que, y me parece que lo apuntaron en el final de la semana pasada, no vi que hayan preguntado sobre el texto de Engels, no sé, tal vez estoy equivocado, pero sí vi que preguntaron sobre el texto de la evolución en relación con el texto de Fisher. Pero bueno, que sobre toda esta cuestión de, bueno, cómo se llega a contrato sexual cuando el macho protoimido se asocia con una hembra y con las crías y le garantiza tanto protección como, bueno, la cuestión de alimento, y empiezan a suceder las emociones y los sentimientos que, bueno, según la autora, llegamos a tener hasta el día de hoy. No sé si me quedó algo más. Ah, bueno, sí, después, bueno, los aspectos biológicos, es decir, por ejemplo, habla de la conservación del pelo y demás, bueno, como que no es algo al azar que la conservación del pelo se dé en algunos lugares, por ejemplo, bueno, en la cara que bueno, sea la barba, digamos, después en otros lugares, igual, también es como que todo está bien perfeccionado o llegado al punto de que está todo bien planeado. Esto todo vuelvo a repetir, según la autora. Bueno, y bueno, sí, después hace hincapié en los sentimientos y emociones negativas, el engaño, la falsedad, la maldad, pero bueno, eso ya también vuelve a hablar de la personalidad de la conducta. O sea, en eso es básicamente, bueno, la relación del texto de la evolución, hay estos principios, y bueno, que Fisher sostiene esto. Si vamos al caso de, bueno, de hablar por fuera del texto, y por fuera un poco de la relación en sí, sino de lo que ustedes quieren hablar o hablar en base a lo que puedan reflexionar. Es decir, la autora sostiene en algún punto que hay muchos criterios que son negativos y que si se hubiese seguido todo así, no seríamos tal vez tantas las personas que existen en el mundo. O sea, o sea, podemos decir que los buenos valores generalmente tienden a primar por encima de los malos. Y no es tanta la perspectiva negativista que tal vez después se sostiene de la autora. Pero bueno, eso tal vez es como una reflexión que yo hago, que tal vez, bueno, no sea necesario, pero es como para acompañar algo, ¿no? Bueno, o que, bueno, si uno tiende a tener buenos valores, como la compasión, la fidelidad, la cooperación, tal vez tiende en este caso, en el macho que tenía esos valores por encima del altruismo, del egoísmo, de la maldad, tendría a sobrevivir menos. Y bueno, uno puede criticar eso también, ¿no? O no, o puede, es la frase, mientras más malo seas, pero qué sé yo. Eso, bueno, con respecto al texto de la evolución y el contrato sexual de Fisher. No sé si, bueno, voy a mencionar, quedan algunos textos, tal vez queda el texto de Fukawa, si lo quieren ver en profundidad. No sé si después ya, porque justo vimos un par, bueno, queda el texto de García Linera también, que no sé si lo apuntaron la semana pasada, si alguno sabe. Nuria lo preguntó, pero bueno, si sí. alguno, si tiene alguna duda, bueno, si alguno tiene alguna duda o pregunta, bueno, yo igual había dicho, seguramente lo iban a preguntar porque sigue siendo la realidad en Bolivia, sigue siendo muy negativa, ¿no? Sobre todo, bueno, con la extensión del coronavirus, iba a ser unas elecciones en mayo, pero no se produjo, y bueno, sigue estando el gobierno militar. Pero bueno, si alguno no tiene alguna duda, si no, bueno, yo menciono después estos textos que faltan, como para ya haber pasado por todos los textos. Yo sé que mucha gente... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta que está en uno de los finales? Sí. Pregunta, ¿en qué consiste el Estado multicultural que postula García Linera y en qué contribuye a la descolonización social? Dale, perfecto. Justo el texto de García Linera. Bueno, los pongo un poco en contexto, por si alguno no sabe o algo. García Linera fue, cuando hace el texto, creo que es en
2005 o algo así. Él llega a ser vicepresidente con Evo Morales en 2006, si no me equivoco. O bueno, esas son más o menos las fechas aproximadas. No recuerdo bien. García Linera, bueno, fue vicepresidente hasta el año pasado, en donde hubo un golpe de Estado, orquestado por la élite boliviana y por las Fuerzas Armadas, y bueno, fue despiazado, ¿no? De alguna manera. En el texto, García Linera lo que sostiene rápidamente es decir que Bolivia, o el Estado de Bolivia, tenía una mirada en donde solamente se respondía o se tenía la atención a un sector que era, exclusivo, por decirlo de alguna manera, que podríamos llamar nosotros hoy, no sé si la que hace la élite, pero a un tipo de sociedad, pero no a las demás. En el texto de García Linera sostiene que hay 4 sociedades. Una que es la moderna industrial, ¿no? Que abarca a la mayoría de las personas que atraviesan procesos de individualización, o del modo de producción capitalista, podríamos también llamarlo. Luego hay otras 3. La economía, va a decir, una es el aspecto de la economía y la cultura organizada en torno a la actividad mercantil, o la actividad doméstica o artesanal. Otra es una civilización comunal, es decir, pequeñas civilizaciones muy pequeñas que están vinculados, o sea, su tecnología, por decirlo de alguna manera, está fundada en la fuerza de masa, es decir, la fuerza propia de las manos y todo ese tipo de elaboración, en la gestión de la tierra, ¿no? Que la gestión de la tierra podía ser tanto familiar como comunal. Podríamos decirlo, sí, bueno, los agricultores, ¿no? O los que preparan las cosechas. Como para tener una idea, ¿no? O sea, el nombre de la civilización comunal, pero relacionado a eso. Y por último, él va a decir la civilización amazónica, que son aquellas... ahora, Mariana, voy. O sea, la pregunta es del Estado multicultural, se refiere a que, bueno, en Bolivia hay distintas culturas, por decirlo de una manera, pero hay un Estado que solamente responde a una de ellas, que es la moderna industrial. 2:30. Luego está, como dije recién, la economía y la cultura de la actividad mercantil, artesanal, doméstica, la civilización comunal, relacionada a la tecnología de la fuerza de masa, que trabaja la tierra, que puede ser tanto familiar como comunal, y luego está la civilización amazónica. La civilización amazónica tal vez son estos pueblos que están más aislados, más alejados, en donde hay una gran ausencia del Estado. ¿Qué va a decir García Linera? ¿Por qué la introducción del texto es hablar de estas 4 sociedades? Porque va a decir que el Estado de Bolivia solo responde a uno, que es al moderno industrial, cuando debería responder a estos 4. El Estado, o sea, para García Linera es monocultural, apunta solo a un sector. Pero la crítica fuerte que hace García Linera, este Estado monocultural, es porque va a decir que este Estado responde solo a un sector porque trata de imitar a otros países o a otros modelos de Estado de otros países que nada tienen que ver con el aspecto boliviano. Es decir, el Estado boliviano se centra en referencias o tiene un marco de referencia que no le corresponde y que perjudica notablemente a gran parte de la sociedad que no está correspondida con la moderna industrial, con los que están vinculados a los procesos de individualización o del sistema capitalista, podríamos decirlo. En base a esto, él va a decir que el Estado boliviano se tiene que reestructurar, tiene que ser un Estado multicultural, y va a dar una serie de facetas para que se llegue a ser ese Estado. O sea, ¿cómo se puede llegar a ser un Estado multicultural? Hay que suprimir al Estado monoorganizativo y necesitamos pensar en un Estado que abarque todos los tipos de cultura. Pero para llegar a esa igualdad, va a decir, el Estado tiene que tener 3 puntos, el Estado multicultural. Uno es el reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad. Es decir, tanto para los pueblos campesinos, los barrios, los gremios, etc. Tienen que tener un reconocimiento constitucional del Estado, tanto en sistemas políticos como en las conformaciones de autoridad. Tienen que tener un reconocimiento del Estado, o un reconocimiento constitucional, que es lo mismo.
o mejor, porque es de la Constitución. El otro es que este reconocimiento que se tenga sea obligatorio. Es decir, no solamente nos quedamos en el reconocimiento a estas sociedades que plantea García Linera, que no están en el modelo de Estado monoorganizativo, sino que además de darles reconocimiento, sean partícipes, tengan obligatoriedad en calidad de sanción, de veto, que participen en deliberación de temas, de propuestas, de proyectos. Tienen que tener participación, tienen que tener su mirada o punto de vista. Y por último, el reconocimiento constitucional de sistemas de rotación. Esto quiere decir que las autoridades de estas sociedades tienen que ir rotando. O sea, se le tiene que dar una duración y tienen que dar cuenta de lo que están haciendo a su respectivo grupo. Es decir, bueno, por ejemplo, si acompaña un proyecto, bueno, charlas o debates, etcétera, a su comunidad de por qué hay que acompañar este proyecto, o ponerlo en debate, por decirlo de alguna manera. Con estos 3 puntos, el reconocimiento constitucional, la obligatoriedad de reconocimiento, que es decir, que voten, que participen, etcétera, y que haya un reconocimiento de rotación, o sea, que den cuenta de su autoridad a los suyos, se va a poder llegar a articular un Estado multicultural que garantice la institucionalidad de todas estas comunas o sociedades que no están reconocidas para el momento que hizo García Linera el texto. No sé. Bueno, sí, y que bueno, esto garantiza lo mismo que dije recién con el paradigma del modelo de conocimiento, garantiza heterogeneidad, garantiza igualdad, la multiculturalidad significa que bueno, hay varias culturas en coexistencia y que ninguna es mejor que la otra. Cuando llega Evo Morales al poder, en Bolivia justamente se cambia el nombre, se pasa a llamar el Estado o el gobierno, no sé cómo es, creo que no es el Estado multicultural de Bolivia, y en donde, bueno, se toman todos estos elementos en juego. El golpe de Estado que hubo el año pasado tiene mucho que ver con la gran participación que se le daba a todos estos sectores que en algún momento no tenían voz. Y sobre todo porque hay algo histórico, que si no me equivoco fue en 2001, que hubo una crisis del agua, en donde se afectó gravemente a estas sociedades. Hay un texto de García Linera, que si no me equivoco también habla de la crisis del agua, y hace hincapié con respecto a eso. Bueno, igual eso es solamente un comentario, ¿no? Pero con respecto a lo que me preguntaste, del Estado multicultural, es que se tiene que dar así en base a... hay 4 sociedades existentes en Bolivia, que plantea García Linera. Solamente el Estado de ese entonces, el Estado monoorganizativo, responde a solo una, que es a la sociedad o al modelo industrial, y no a las demás. Y entonces se tiene que dar una respuesta también a las otras sociedades. Bueno, ¿cómo se las da? Con esto, de reconocimiento, de la obligación, etc. Acá en Argentina se hizo algo similar, no en base al Estado, pero se trató de hacerlo en base a la ley de medios. La ley de medios garantizaba que por lo menos los pueblos originarios tengan una estación de radio en donde puedan hablar de su cultura o de sus tradiciones o de lo que quieran, en donde también tengan participación, en donde tengan voto y de otro tipo de participación. O sea, se buscó más o menos hacer eso mismo. Es más, por eso la ley de medios abarcaba no sé cuántos pueblos originarios, muchos más que otros tipos de sectores. Claramente, bueno, después la ley dejó de estar en vigencia, pero bueno, la idea era básicamente que haya una multiculturalidad de medios. La idea de García Linera, bueno, fue el Estado, y así se llevó adelante con Evo Morales. Por eso mismo, después, bueno, la política, sobre todo boliviana, y es lo que se centra en el texto de García Linera dice, no nos podemos comparar a otros países, o sea, nuestro marco de referencia no puede ser otro país que no tiene estos no problemas, sino que no tiene estas sociedades, no tiene este tipo de cultura o desarrollo. Nosotros nos tenemos que adaptar
a esta pluriculturalidad, o mejor dicho, adaptar, no, tenemos que dar la responsabilidad de que participen todos. No podemos compararnos con algo que no somos. Eso sí, creo que es algo textual del texto. No nos podemos comparar con algo que no nos corresponde, que no nos sirve. Nuestro mapa de Estado lo tenemos que establecer nosotros, y no simular políticas o homogeneidad cultural en una sociedad que es predominantemente multicivilizatoria, pluricultural y preindustrial. Preindustrial es toda esta actividad que había mencionado recién. Hay gente que labura la tierra, gente que hace laburos domésticos, artesanales, que están, digamos, aislados de todo tipo de sociedad, y que sin embargo igual también tiene que estar el Estado ahí participando. Bueno, en líneas generales, eso es el texto de García Linera. Que si no me... tu texto, no hay como vinculación con otro texto. Porque cuando yo la cursé, se podía hacer una vinculación con un texto de Catherine Walsh, que si no me equivoco, lo dieron como optativo, pero dudo mucho que... Si alguno lo leyó, le puede servir el texto de Catherine Walsh para explicar también García Linera, pero básicamente no hay como se dice, como es optativo, dudo mucho que bueno, se los hagan ver. Bueno, justamente, estoy leyendo tu consulta, Andrea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿eh? Sí, decime. Yo igual ingresé un ratito antes, pero un ratito después, digo, pero cuando habla de Linera, en una de las preguntas lo relacionó con Mansi y con Fraguas, con el racismo y todo esto. Yo igual no sé si lo nombraste antes, pero... No. Genial, entonces, pues yo la pregunta que tenía era como más individual. Bueno, claramente, relacionado al texto de Homero Mansi, es esto que yo dije del Estado. El texto de Homero Mansi, digamos, se trata en que lo nuestro es valioso, y, digamos, y no es necesario muchas veces tender a mirar hacia lo de afuera, o privilegiar, digamos, lo externo por lo interno. Justamente García Linera, cuando había el texto, había justamente que el Estado boliviano tiene que ser meramente de Bolivia. O sea, no puede ser que un Estado de otro país, o un modelo de Estado de otro país, sea el marco de referencia. Él va a decir que tenemos que dejar de simular política, es decir, dejar de querer asociarnos, igualarnos a tal cosa que no nos corresponde, que no somos. Bolivia es un Estado que tiene que ser multicivilizatorio y pluricultural, porque así está formado, o sea, así está formada la nación, el país, o es lo que conforma, lo que tiene. Y así debería corresponderse. No asociarnos a otros estados, digamos, al modelo de Estado, ¿no? Quiero decir, que tengan políticas y homogeneidades que son culturales. O sea, que tengan políticas y culturas que son homogenizadas, es decir, que sean iguales, porque no corresponde. Bolivia tiene 4 tipos de sociedades. Bueno, el Estado tiene que funcionar en base a esas 4. Y en base a eso está relacionado con el texto de Homero Mansi, que Homero Mansi habla al principio de que como él habla que todo lo que parece ser de uno es inferior, no es bueno, siempre es como que es una carga muy peyorativa, y él después termina diciendo, bueno, no, vamos a América o algo así, no me acuerdo bien cómo es el fragmento de la poesía, pero sí, termina como resaltando América por sobre todo, como que es un orgullo pertenecer acá y cosas así, los valores y esto. Bueno, en eso está correspondido al texto de García Linera. Y con respecto al texto de Fraguas, claramente es que el Estado monoorganizativo es un Estado que garantiza la desigualdad, que garantiza en algún punto la discriminación entre distintos tipos de sociedades. O sea, pasaba eso y ahora también sucede, porque vos, al no darle la misma prioridad a todas las sociedades, claramente hay una diferencia, y no es una diferencia inocente, sino que está claramente delimitada de esa forma. Fraguas, no me acuerdo si es el racismo horizontal o
cuando habla de racismo político o institucional? Bueno, claramente está vinculado a esto. Si yo tengo un Estado que está solo respondiendo a un sector y no responde a otros tres, y al que responde es al que está más vinculado con el desarrollo capitalista, pero a los otros no, bueno, hay una intencionalidad, hay un tipo de factor de por qué el Estado está funcionando en pos de esa sociedad y no de las otras. O por qué no se quiere garantizar ciertos requisitos o derechos o cuestiones que tienen que poseer las mismas sociedades en sí. Claramente hay una intencionalidad ahí en juego. Y es lo que sucedió después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado hubo miles de represiones sobre estos pueblos aborígenes o digamos, estas sociedades que claramente eran, digamos, el bastión de poder de alguna forma del partido político de Evo Morales, porque eran los que habían sido reconocidos por este tipo de gobierno. En base a eso, son diversos los factores que podemos relacionar con el texto de Fraguas. No sé si tal vez tanto bueno, siendo como un juego con el racismo, digamos, podemos tomarlo el concepto de racismo, que es un concepto que no es que existió siempre, no es un concepto antropológico, sino que es un concepto casi moderno o en paralelo con el desarrollo del capitalismo. Bueno, entonces podemos decir que en Bolivia, si hay un Estado monoorganizativo que solo favorece a un sector de la sociedad, que encima ese sector está ligado al, que es el sector industrial, ligado a los procesos de individualización de la persona, ligado al capitalismo, bueno, claramente que entonces podemos decir que el racismo se da en pos del capitalismo, en este caso, bueno, del capitalismo, del desarrollo de los modelos de producción capitalista de Bolivia, que hacen que haya digamos, una superioridad de este sector por sobre los otros, o que se quiere instalar eso por lo menos, si hacemos como una especie de vinculación con respecto al concepto de racismo, porque recordemos que Fraguas propone que el concepto de racismo no es algo que existió siempre, sino que es algo que surgió con la llegada de los modelos de producción del sistema del capitalismo. Sí, el concepto que casi siempre se trató de que exista fue el concepto de raza, pero que después fue perdiendo digamos, su validez hasta hoy en día saber que raza no existe, porque la única raza que existe es la humana. No hay diferentes razas ni nada por el estilo. Pero bueno, vinculado con el texto de Fraguas, puede ser, digamos, vinculado a ese concepto de racismo, en su surgimiento y que genera que en Bolivia, ¿no es esto? Sí. No sé si alguien la vio. Bueno. Se genera este tipo de posturas en base al texto de Mansi, es esta cuestión de, bueno, de resaltar lo nuestro y que también son contextos muy diferentes. Para García Linera no era lo mismo el Estado, podríamos suponer un ejemplo, no sé, supongamos que el Estado organizativo de Bolivia tenía fundamentos o se basaba en otro tipo de país de Latinoamérica. Y para García Linera dice, no, todo bien, pero no podemos simular o no podemos asemejarnos a otros tipos de Estado que no corresponden con los nuestros que tienen este tipo de posturas o criterio de sociedad. Básicamente. Bueno, líneas más o menos, eso sería la respuesta vinculada. No sé si, Una bueno... pregunta, Juan. Sí. Si no me tengo fe. O sea, si me va a de Gloria. Ah, no, el pijama y el conjunto de la chica. ¿me puedes llevar? Chicos, cierren los micrófonos, así se escucha la persona que habla nada más. Claro, sí, era lo que... Que no me tengo mucha fe. O sea, tengo bien los conceptos, los textos, los autores. En el parcial te tiran una frase, la cual la tenés que analizar y aplicar los conceptos, ¿sí? Me recontra cuesta, te digo la verdad. Leo la consigna de los parciales y quedo nula. Si me va mal en este final, ¿cuándo tengo posibilidad? No? Bueno, se tiene, digamos, son tres posibilidades para poder rendir el final. No hay, por lo que yo sé, o por lo que salió de la facultad, no hay finales intermedios.
o no va a haber. La idea es que, bueno, nosotros vamos a tratar de reclamar para que haya. Entonces, esto haría de que si vos no aprobás ahora esta instancia, podés aprobar en diciembre. En diciembre hay otro llamado para que puedas rendir el final. O en febrero, ¿no? Después, pasado de esa instancia. Sí, Si no, claro, tres oportunidades y después no volver a recursar. tenés 3 oportunidades sí. en 2 años. No es que, o sea, por ejemplo, vos la rendís, bueno, mañana, ojalá que no, te va mal, no es que sí o sí la tenés que rendir después en diciembre y en febrero. Vos tenés 2 años, o sea, es decir, de acá hasta 2023, sería hasta mitad de 2023, para poder rendir el llamado. Eso sí, en 3 veces que te presentás, la tercera te va mal, ahí sí se recursa la materia, digamos. Pero tenés la regularidad 2 años la posibilidad de poder rendirla 3 veces. Consulta, perdón. Sí. No es puntualmente por el final. ¿Ya se resolvió qué va a pasar el próximo cuatrimestre? Si es, obviamente presencial es muy difícil, creo, pero ¿va a ser de la misma manera que el primer cuatrimestre? Mira, la idea, o sea, sí va a ser virtual, eso todavía no hay una confirmación de la universidad, pero sin lugar a dudas se va a dar de manera virtual. Y la idea es que... ¿Van a abrir todas las cátedras, todas las materias? La idea es que las cátedras que no pudieron abrir por algún motivo en el primer cuatrimestre, que abran ahora en el segundo, que no haya como excepcionalidad. Y también, bueno, en este sentido, que tal vez las cátedras que sufrieron críticas o que tuvieron como algún tipo por decirlo, que no se pueden ayornar, porque bueno, los tiempos fueron como, tuvieron que ponerse sobre la marcha a las clases y todo eso, bueno, que ahora sea de una manera mucho más holgada y que los criterios estén mejor establecidos. Claro, eso al menos, bueno. Que tengan una mejor forma de llevar la cruzada. Por diferencia de cuatrimestre quizás. Claro. Yo le quería hacer una consulta. Supongamos que me va mal, me saco un 2, y después la recupero y apruebo con un 7. ¿Este 2 me cuenta para el promedio? Porque yo después quería hacer la simultaneidad y si no tengo un promedio de 7, no la puedo hacer. Claro. Y esa era mi duda. Sí, los dos cuentan para el promedio, sin importar que vos después apruebes la materia. O sea, vos te sacás un 2 ahora, te sacás después un 7 en diciembre, el 2 te cuenta. Lo tenés que contar a la hora de analizar el promedio, sí. Porque Genial, bueno, es una nota que se pasa. No, de nada. Por eso sí, siempre digamos, de alguna forma un docente alguna vez me recomendó de que si me veía que estaba como medio ahí, que no me presente y que bueno, la pateé porque después, bueno, el 2 cuenta. Aparte de que bueno, que más tal vez una instancia, pero bueno. Claro, sí, igual... yo más que nada para poder hacer la simultaneidad es importante tener promedio 7 y lo voy teniendo más o menos y con esta estoy un poco en duda. De a rato me siento segura, pero después también las consignas las veo como que no entiendo a veces las consignas, y más en los nervios del parcial. Y después por ahí cuando las veo más clarita digo, ay, era por ese lado, me estaba preguntando esto. No, entonces sí, me da un poco de nervio. La evaluación, tipo, yo el otro día también me pasó una compañera cómo fue y digamos, hasta uno mismo le agarra como en ese momento, por lo menos estás 10 minutos entre leyendo las preguntas y viendo qué contestar. Y tenés 3 horas nada más para... O sea, y eso psicológicamente juega demasiado. Encima, bueno, la semana pasada hubo un error, me parece, tardaban en llegar los trabajos prácticos, los formularios en realidad. Lo mandaron 1 hora y media después, más o menos. Claro, a algunas personas les llegaba más tarde y a esas personas les llegaba tarde les extendían hasta las 2 de la tarde, hasta las 3, pero es un estrés terrible que se va acumulando, porque vos te levantás a las 9 de la mañana, bueno, pero ya te levantás antes, ¿no? Sabés que a las 9 de la mañana ya tiene que estar. Y vos tratás de... Estoy levantada con todo preparado, esperando claro, el parcial. Entonces es como que se va acumulando, o sea, eso sí, uno no lo va a negar, el estrés es terrible que se va manejando, y bueno, la idea es que, de todas formas, no sé si algunos son que están en el grupo de WhatsApp, también se puedan dar una mano por ahí, o bueno, yo ahora voy a dejar mi número,
voy a tratar de estar también mañana para poder por lo menos mandar un audio o escribirles, así digamos, un poco para poder darles un pie de última si están trabados con algo. Julián, ¿sabes qué me parece mal a mí de la cursada? Que yo, por ejemplo, me anoté para cursar a la noche. Yo trabajo. Y los exámenes los dan a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde. Yo, por ejemplo, la historia lo hice en el trabajo. Me fue mal, porque era obvio que me iba a ir mal, porque hice apurada. Y yo me anoté a la noche para cursar. Claro, eso sí, no sé si se puede hacer un reclamo en el centro de estudiantes. Yo sinceramente pensaba que iban a dar, digamos, para los 3 turnos, y después me di cuenta que no, que fue solo uno, o no sé si hubo el turno de la tarde, sinceramente, pero me parece que no, mañana fue voy a solo faltar al trabajo, ¿viste? Para hacer el examen este. Sí, le podés pedir una, no sé si ya igual lo hiciste. Yo trabajo en negro, a mí el certificado no me sirve de nada. Bueno, por eso mismo, ¿no? Gran problemática argentina. Claro, tal cual. Pero bueno, sí, justamente ese fue un problema que hubo con... Sí, presencialmente... Sí, porque en antropología es un solo llamado, o sea, es un solo horario. Claro, era lo que iba... Yo cuando la cursé en el resto presencial, que yo di finales, no. Hubieron varios horarios. Claro, pero es como que antropología, yo cuando la cursé a la tarde. Y presencialmente igual el final lo tuve que dar a la mañana. Es como que, bueno, ya es una metodología que ellos manejan para poder darla. Bueno, pero igual no... de la materia. Sí, no pasan lo virtual nada más, porque mi hija siempre cursó a la noche y sin embargo hay finales que tuvo que ir a la mañana. Por eso, exactamente. O sea, después, No bueno, es por lo sí que... virtual nada más. Claro, no es solamente que justo se dio por esta modalidad, sino Sí, que, bueno, ya es una manera de que, bueno, tiene la cátedra para poder dar los finales. Bueno, eso con respecto a los finales y todo eso. Pero sí, la idea es que ahora yo ya anoté tu número, Carolina, después te agrego al WhatsApp. Yo ahora les paso mi número, lo voy a dejar por el chat, así cualquier cosa. Mañana, tanto en el grupo como, ¿cómo se dice? Como de manera individual, si quieren, me pueden estar hablando. Yo voy a tratar de estar a partir Sería de gran ayuda más que nada para poder entender, viste, cuando no entendés el concepto. Por ahí uno que está afuera más relajado te dice, vas por este camino, entonces eso te relaja un montón, ya te da una gran mano. Claro, exactamente. Sobre todo por el tema del tiempo. Es decir, el tiempo hace que vos no puedas muchas veces poder procesar rápidamente la información. Es como que, uy, me tirás todo esto encima, solo tengo 3 horas y nada. Lo ideal sería que no tuvieran problemas tecnológicos. Claro, en el parcial anterior a mí se me cortó internet. Cuando me vino, ya entre que no entendía las preguntas, los nervios de que tenía mucho menos tiempo, terminé entregando justo 11:30. No, igual y no sabía si me lo habían aceptado, si no me lo habían aceptado. Sí, yo me refería igual a que los profes no lo manden tarde el parcial o cosas de ese estilo. Porque a todos nos puede pasar que se nos corte internet o la luz o lo que sea. Sí, yo mientras estoy agendando los números, así después las agrego al grupo. Daniela también lo mismo. Si querés, podés agendar mi número o me agregás o me pasás tu número. Y yo ¿cómo se dice? Lo agrego, después lo agendo y lo agrego al grupo. Pero sí, lo que pasa es que hubo una modalidad, me parece, que hubo de la facultad, o sea, desconozco, pero son muchos los finales que el plazo máximo que se tiene para dar son 3 horas. Porque bueno, viendo que, ¿cómo se dice? Ustedes dieron los trabajos prácticos tenían un día para hacerlo. Y bueno, pasar de eso 3 horas cuesta mucho. Aparte, bueno, porque digamos, el contenido sigue siendo el mismo, son 3 preguntas en donde tenés los 4 o 5 textos por cada una, y bueno, la vinculación de todo eso es jodido. Pero por eso mismo, bueno, la idea es que si mañana
tal vez, bueno, encima les tocan las más preguntas y todo, no copiarse obviamente, pero sí se pueden dar una mano para poder sobrellevar esto de una manera mucho mejor. Mientras, bueno, estoy anotando cualquier cosa, si alguna tiene alguna duda o algo. Creo que ya casi vimos todos los textos, porque nos faltaba ver el de Fraguas, el de García Hinera, y desconozco si nos quedó alguno. Perdón, ¿este video que estás grabando después lo subís vos ahí a YouTube o algo? Sí, Sí, lo estoy Juan, ¿no? grabando yo y después lo vamos a subir al canal. Buenísimo, para poder repasar después de nuevo, porque hay algunas cosas que están buenas volver a ver. Sí, lo vamos a subir. Por eso mismo. Así que mientras estoy anotando, no sé si alguna tiene alguna duda o consulta, y si no, bueno, no sé si nos quedó algún texto para poder ver finalmente alguna cosa de la materia. Creo hacer que el ya más o examen menos. mañana? ¿Cómo? ¿Me querés hacer el examen mañana? Pero no, encima, sí, vos sabés que el otro día me pasaron en la evaluación, y era como que, bueno, me había dicho, bueno, pero podemos hacer una videollamada o algo para poder, ¿viste? Y sí, ¿viste? Lo que pasa es, bueno, no quita que yo, sinceramente, más allá de todo, yo la rendí en febrero de este año. Pero bueno, yo digamos, me apoyo en los resúmenes, en el conocimiento anterior que tengo. O sea, la idea más que nada es que si ustedes hayan leído algo y no les quedó claro, que bueno, lo puedan tal vez entender con esta vuelta de tuerca que a veces busco dar. Pero en conocimientos, digamos, así teóricos profundos o técnicos, de algunas cosas no las sé, y bueno, por eso mismo, siempre la idea es para dar una mano. Igual vuelvo a repetir, para mí digamos, el parcial o el final es más de ver cuánto interiorizaron ustedes los temas o los conceptos vinculados a otra cosa y cuánto más lo pueden reflexionar para poder ahí armar una respuesta. Dale, Romina, ahí te anoto. Igual, recién. Dale, Sí. porque yo anoté los números, pero no los agregué todavía al grupo. Después, cuando termino el Zoom, las agrego, no tengo ningún problema. Pero bueno, por eso mismo, la idea, la importancia del grupo de WhatsApp o de tener mi número es esta, que se puedan, digamos, si surge algo justo y no le encuentran la vuelta, bueno, tener el grupo a mano para que lo puedan hacer o puedan responder o comunicarse por ahí. Me fijo mientras si quedó algo pendiente. Si no, bueno, digamos, alguna última duda que me quieran hablar o hacer antes de cerrar el Zoom. Bueno, no sé si se tomó el texto de Antropología ahora de Prat, porque fue un texto que lo vieron en la cursada, No, pero no sé que si... no, al menos con Miriam no lo vimos. Bueno, listo, perfecto. Porque igual básicamente sí también trata sobre una operación epistémica que se hace en base a, bueno, los conocimientos de Europa, de que, bueno, siempre como que se elevan por encima de uno mismo, o son los únicos que se tienen en cuenta. Pero más allá de eso, entonces no, mucho más no hay, es un texto cortito. Pero pensaba que lo habían visto. No, entonces creo que básicamente no hay mucho más. Vimos, digamos, el texto de Fraguas, de racismo, de alteridad, del otro, de la ignorancia construida, que es el texto de Oriente Medio. Vimos el texto de la evolución de Mayer, vimos el texto bueno, relacionado con Fisher, con eso. No vimos mucho los textos de Kaminecki, no sé si lo vieron, de Víctor Turner, creo que es, no recuerdo bien. El de Turner no lo vimos, creo, y el de Kaminecki bueno. era específico de Margarita, me parece. Bueno, perfecto. No, no sé si después... Los chicos claro, de Margarita. No, bueno, entonces estamos bien. No, finalmente un último punto, entonces, antes de cerrar,
si no hay más dudas. Recuerden que, bueno, el trabajo de campo etnográfico tenía como una doble perspectiva. Esto sí me acuerdo porque hubo una clase que hice para YouTube y que era que justo tenían que aviar, o no sé si era un trabajo práctico que decía, bueno, si ustedes tienen que entrevistar, ¿qué elementos tienen que tener en cuenta? O cómo encararían una entrevista. Claro, ¿qué preguntas harían exactamente? Bueno, está vinculado con el texto del trabajo de campo etnográfico. Malinowski, ¿no? Claro, sí, Malinowski, y relacionada, bueno, al texto de la entrevista de Verse en el Otro. Nada, rápidamente el trabajo de campo etnográfico se trata de que, bueno, hay un doble horizonte que es etnográfico, que bueno, esto hacía que nosotros, por un lado, nos impida, o sea, estábamos impedidos de ver la distancia que podía llegar a ver, porque nosotros, digamos, solamente íbamos en calidad de observador. Y, digamos, era pura anotación. Etnografía es anotar todo lo que observamos. Y la otra parte es la cuestión también de esta perspectiva, es que nos impide percibir la inmediatez como distante. O sea, esta cuestión de etnografía está buena, pero nos impide hacer este juego que habíamos hablado recién de la alteridad, esta cuestión de la distancia o de lo familiar y lo extraño. Bueno, había de la civilización, de, bueno, que había en el siglo XIX, que había, bueno, estaba la dominación colonial, ¿no? O sea, qué pueblos eran como los que uno buscaba en ese momento y eran los que eran colonizados generalmente. Y después, bueno, sí se centra en la cuestión de decir, bueno, esto de la etnografía, y ahí entra, digamos, lo de Malinowski, que hay una concepción teórica de la cultura que tiene que ser muy importante, que bueno, sí entra en juego lo que es la etnografía, pero que hay que comunicarlo de manera académica. O sea, tiene que darle una formalidad a lo que nosotros escribimos o cómo lo elaboramos. No puede solamente ser mera anotación, pero que no tenga sentido o incoherencia. Y tiene que serlo, digamos, después se tiene que comunicar de una manera más formal, que se va a llamar, bueno, de una manera académica, va a decir Malinowski. Luego se da la cuestión del observador participante, es decir, yo observo, pero también participo de los roles, de los vínculos, de estos juegos sociales que pueden llegar a surgir y que son mucho más enriquecedores que si yo tomo una distancia. Me va a servir a mí para poder vincularme con el otro que estoy estudiando. Ahí la distancia epistemológica cada vez sería, digamos, la distancia sería menos fuerte, sino que ya habría un mayor tipo de relación. Por eso, bueno, se plantea esta cuestión, bueno, cada vez que yo vivo, por ejemplo, vivir entre indígenas y conozco su cultura, conozco la lógica que empiezan a manejar, si realizan algún tipo de ritual, podríamos decir, bueno, cómo está conformado, qué símbolos tienen, cuáles son los elementos que se conjugan, que es muy distinto el observarlo o anotarlo, o por lo que me dicen, o sea, me dicen, bueno, el ritual es así y yo lo anoto, a participar directamente. Hay un texto que no sé si lo vieron, no me acuerdo de cuál es, ahora lo busco, se habla sobre un ejemplo de un ritual que se da o de un símbolo que se da sobre un árbol lechoso que es de una tribu. Pero bueno, no sé si os llegan a ver, es el texto de Mónica Taka, si no me equivoco. Pero bueno, básicamente hablaba sobre, bueno, los símbolos que puede llegar a tener un ritual y diversos elementos. El tema del don, ¿no? Yo lo tengo como Turner. Ah, bueno, Turner entonces, perdón. Sí, Turner, me había confundido. Perdón. Turner es el que plantea esta cuestión del ritual. Y bueno, básicamente esta cuestión del observador participante, que bueno, pues es mucho más enriquecedor, ¿no? Esta postura para conocer una cultura. Y bueno, después estos modelos teóricos tuvieron mayores valores para la acción humana. Se empieza como a cuestionar la etnografía, ¿no? Digamos, como texto, o sea, se empieza como esta cuestión de decir, bueno, ¿sirve realmente que nosotros anotemos todo sin, digamos, tener algún tipo de participación o algo por el estilo? Y bueno, por eso mismo la producción del texto etnográfico
que involucra al antropólogo como autor, tiene que tener, digamos, una elaboración más preparada, si se quiere, como para que, bueno, llegue a tener algún punto de validez. Y bueno, más o menos eso es esta cuestión cuando se ve el trabajo de campo etnográfico, y que sí, bueno, el etnógrafo en algún punto tiene que estar suspendido entre la familiaridad y el extrañamiento, entre lo amigo y lo extraño, lo mismo que la alteridad, lo que había mencionado, ¿no? Es decir, tiene que jugar con este juego de roles que va a ser mucho más enriquecedor si le llega a suceder. Y bueno, la entrevista de verse en el otro está relacionada con esto de las preguntas, ¿no? Que ustedes tenían que elaborar, que hacer. Bueno, yo tengo que entrevistar a alguien, bueno, darle todo un marco de familiaridad, de tranquilidad, de que se sienta cómodo, de que pueda expresar lo que quiera, que no hay ningún tipo de limitación para poder aviar, para que me pueda conversar y para que poco a poco cada vez me hable más cosas, pues nosotros no vamos a empezar con la primera pregunta, con algo muy chocante, sino que vamos a poco tratar de que se entre en sintonía y después sí, a medida que va pasando la entrevista, tal vez hacer preguntas de índole un poco más directa o que pueden llegar a ser más profundas en entrevistado o entrevistado. Ya sea porque apelamos a sus sentimientos, emociones, porque apelamos a un contexto, apelamos a su historia, a alguna cuestión que le pueda llegar a surgir. Bueno, son esas situaciones ocultas, esa importancia de las historias que nos van a enriquecer a nosotros de que una entrevista sea bien dada, porque si nosotros la entrevista no tenemos en cuenta estos elementos, no sabemos si la persona a la que estamos entrevistando nos está diciendo la verdad o podría decir mucho más de lo que nos está diciendo. Entonces, como para garantizar que eso no ocurra, tenemos que generar una interrelación de comodidad. ¿Cómo se da esto? Bueno, el lugar que elijamos, el tiempo, la circunstancia, categoría, reciprocidad, son distintos elementos. Selección y semejanza, que tenemos que tener para que la entrevista, digamos, ¿no? Según este texto, se dé en un marco de comodidad. Bueno, básicamente era eso que quería mencionar, por si llega a preguntar. No sé si lo habían preguntado el final pasado, pero era algo que estaba en la cursada y que, bueno, tal vez en alguna forma se lo podían llegar a tomar. No creo que haya mucho más, todo lo demás ya lo fuimos repasando, así que si hay alguna última duda final, si no ya podemos ir cerrando, si quieren. Bueno, les recuerdo entonces que mañana, o sea, ahora yo voy a agregar en el grupo de WhatsApp a las que falten. Les recuerdo que mañana, bueno, tanto en el grupo de WhatsApp, a mí individual tampoco no hay ninguna molestia, nos pueden consultar, aviar. Vos, Juan, también rendís, ¿no? Mañana. Sí, sí. Si no, bueno, también estaría disponible para consulta. No, por eso mismo. Pero pueden consultar, aviar. La idea es que, bueno, vuelvo a repetir, sí tengan en claro los conceptos, que los vayan memorizando sobre todo. Bueno, con qué, si me preguntan esto, igual las preguntas te hacen vincular los textos entre sí, ¿no? Pero bueno, si llega un caso de que los tenemos que vincular, bueno, ¿por qué o con qué conceptos puedo elegir? Porque tal vez no es necesario hablar de todos, y que en base a eso después nunca está mal para mí elaborar una reflexión o una interpretación propia. De decir, bueno, yo con esto creo que Jauretche lo que quería explicar era que la soncera es algo que nos quieren imponer y demás. Bueno, y hacer como ese tipo de juego de elaboración de interpretación propia que no creo que sea negativa para la evaluación de algo. Primero sí, los argumentos tal vez un poco teóricos, que no tienen que ser sacados del texto claramente, citando frases y todo ese tipo de cosas, pero sí después tal vez para una conclusión de la respuesta no está mal algún tipo de interpretación o de reflexión propia que pueda surgir, que vean interesante y que bueno, en algún punto yo creo que la interpretación o la subjetividad no puede ser evaluada de alguna manera. O sea, evaluada de manera negativa, si corresponde, si tiene un correlato con lo que nosotros estamos diciendo de los argumentos teóricos. Eso bajo mi postura. Así que bueno,
nada, vuelvo a repetir, cualquier cosa, mañana también vamos a estar para darles una mano. Pero bueno. Así que Gracias, les Julián. agradezco, no, por favor, les agradezco por haber entrado al Zoom. Y bueno, cualquier duda, consulta, igual pueden hacerlo hoy. Si también surge algo, vamos a estar después subiendo el video también. Juan, ahora Sí, después, bueno, después lo paso así lo subo. dale, perfecto. Así que bueno, un saludo.